Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo, quiero agradeceros muchísimo que estéis aquí. Realmente me sorprende porque de verdad que creía que un sábado a las 4:30 de la tarde venir a hablar de impuestos, de fiscalidad, digo, esto no creo que haya nadie, ¿no? Que haya alguien, pues ya me parece muy sorprendente y os lo agradezco muchísimo. Así que muchísimas gracias, ¿no? También quiero dar las gracias, por supuesto, a Salvador y a su equipo por invitarnos y por organizar esta jornada tan interesante, ¿vale? Bueno, me presento. Yo soy Alberto Rodríguez, soy el responsable de transporte internacional de la empresa Loomis. Loomis es una empresa de transporte de seguridad. Y presento de paso a mi compañera Macarena, que es la responsable comercial del área internacional de Loomis, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer de entrada, la que os va a contar todo el rollo de impuestos y todo eso va a ser ella, ¿eh? La mala de la tarde va a ser ella. Yo os voy a contar simplemente un poquito qué es Loomis. Espero que os suene un poquito alguno, espero. Y si no suena, pues voy a contar qué es Loomis. Y os voy a contar qué es la empresa, desde cuándo funciona, a qué nos dedicamos, para luego ya contar una área concreta que es el soporte en el área internacional y la fiscalidad de las importaciones. ¿Vale? Bueno, Loomis es una empresa que, aunque no suene y parezca una cosa moderna y de hace poquito tiempo, es una de las empresas más antiguas del mundo. Nació en 1852, es decir, hace 172 años. Es fruto, imaginad, 172 años de historia, la cantidad de cosas que han pasado. Está en todo el mundo, es fruto de absorciones, compras, desarrollos, todo lo que se os ocurra que ha podido pasar en 172 años. O sea, en la historia y el organigrama de la empresa, el árbol genealógico de todo lo que ha sucedido en cada país, pues no cabría en la fachada de IFEMA, ¿no? Pero os voy a contar las raíces principales. El primer inicio de la empresa fue en 1852, cuando dos señores que se llamaban Henry Wells y William Fargo, en la fiebre de oro de California, fundaron la Wells Fargo Company. Esta empresa se dedicó a traer oro desde la costa oeste a la costa este en diligencias para luego transportarla a Europa. Entonces, lo que hacían era transportar y custodiar eso. Es una época muy interesante, aunque parezca una tontería, os aseguro que es interesante. Ahí trabajó gente como Buffalo Bill, por ejemplo, Buffalo Bill, que primero cazaba búfalos y luego terminó en un circo ya al final de sus días. Pues hubo una época que trabajó para la Wells Fargo custodiando diligencias. Trabajó grandes leyendas del oeste como Wyatt Earp, que por cierto hay una serie en Netflix, una docuserie que han estrenado este verano, que os la recomiendo, se llama Wyatt Earp y la batalla de los cowboys. Y cuenta toda la historia, un conflicto que se produjo en aquella época a raíz de un asalto a una diligencia de la Wells Fargo. Todo lo que hubo detrás, los inversores en Europa, las preocupaciones, es muy interesante, os la recomiendo, ¿vale? Bueno, entonces, con todo aquello, pues eso fue evolucionando a lo largo de los años. Otra raíz importante es la producida en 1905 a raíz de la fiebre de oro de Alaska, donde un señor que se llama Lee Loomis fundó la Loomis Armored, como se llamaba al principio Cleary Creek, pero eso fue la Loomis Armored. Empezó haciendo lo mismo, trayendo el oro de Alaska hacia la costa este para traerlo a Europa. También siguió su evolución. Y la tercera pata importante es la Securitas, que nació en 1934 en Suecia. El grupo Securitas es la empresa más importante del mundo en seguridad, que tiene un montón de actividades distintas. Y nació, como os digo, en 1934, un señor que se llama Philip Sorensen montó la empresa. Aquellas tres fueron evolucionando, creciendo, desarrollándose, hasta que en 1997 la Loomis Armored compró la Wells Fargo, con lo cual eran las dos más grandes de Estados Unidos y se hizo la empresa, casi el monopolio en Estados Unidos, del transporte de fondos. A continuación, años después, el grupo Securitas, que fue creciendo por todo el mundo, compró en el año 2001, compró la Loomis Wells Fargo, con lo cual ya, pues eso, la Loomis Wells Fargo con Securitas, pues es ya la empresa tan grande que es ahora. Y a partir de 2006, Securitas era tan grande que tenía distintas áreas de negocio: vigilancia, alarmas domiciliarias, sistemas de seguridad, transporte de fondos, todo lo que os imagináis en seguridad privada. Y lo que hizo en 2006 fue montar una empresa distinta para cada actividad. Y a la empresa de transporte de fondos, al transporte de seguridad, le dio el nombre de Loomis,
por el prestigio de la Loomis Wells Fargo. Y esa es la historia de Loomis, o sea que ahora os lo habéis aprendido, ¿verdad? Y ya sabéis lo que es Loomis, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pasa, por favor. Pues la empresa en estos 172 años ha crecido por todo el mundo y ha crecido en sus actividades, ¿vale? Entonces, tiene presencia, bien, estos países que ves ahí es donde tiene presencia ella con sus medios propios como Loomis, pero además tiene asociados en otros países, con lo cual la presencia total es de 110 países. De los 190 países que hay en el mundo, Loomis puede ofrecer servicio en 110. Y os aseguro que los otros 80 no tienen mucho negocio, o sea, no hay mucho interés. No creo que nadie haga mucho transporte de fondos en los otros 80, ¿vale? Entonces, en estos países hace todas las actividades de transporte de seguridad que os podáis imaginar. La parte más gorda es el transporte efectivo. Esto que veis, lo típico, el blindado que va a los bancos y recoge el dinero y entrega a los supermercados, a las tiendas, a los cajeros. Eso realmente es casi el 90% de la actividad de Loomis. Es el día a día, porque es no solo eso que veis, sino que además es procesar ese dinero. Se recoge el dinero en las tiendas, en donde sea, en el Carrefour, en el Mercadona, en el banco, donde sea, se lleva a las bases de Loomis, ahí se cuenta el dinero y se manejan las cuentas de los clientes. Ahí se le hace el apunte. Si yo he ido a Mercadona, le he recogido el dinero de su recaudación hoy, cuento ese dinero y mañana a las 8 de la mañana lo tiene en su cuenta bancaria, porque manejamos el efectivo. Tenemos la licencia de los bancos y de Banco Central de España, de Banco de España, para manejar todo eso. Tenemos además los depósitos de los bancos allí. O sea, los bancos no tienen dinero en sus oficinas, lo tienen en Loomis. Y es entonces que proveemos a sus clientes, a sus oficinas, a sus cajeros, etc. Toda esa es la actividad que hacemos. Y vamos a pasar, por favor, al caso de España. Igual que habéis visto dónde estamos en los países, aquí os contamos dónde estamos en España. Como veis, todo eso son sitios donde Loomis tiene una base, con lo cual damos servicio a todo el territorio nacional, excepto a las Islas Baleares. Pero en las Islas Baleares tenemos una empresa que nos subcontratada, una empresa pequeñita que hay de transporte de fondos que nos da servicio. La diferencia que veis entre los bases que tienen el logo y la que tienen el camioncito es que la que tiene el logo tienen base de procesado, lo que os he dicho, donde contamos el dinero, custodiamos, etcétera, y las otras simplemente hacen transporte y dependen de una de esas, ¿vale? ¿Dónde va todo esto? Toda esta historia, toda esta presencia mundial, toda esta presencia nacional, va a que todo eso también lo utilizamos no solo para el efectivo, sino para cualquier valor. Evidentemente, metales preciosos, joyería, diamantes, relojes, lo que se os ocurra. Todo lo que es alto valor lo manipulamos nosotros. Está claro, nuestro competidor principal son las empresas de mensajería, pero son dos segmentos distintos. Al final, una empresa de mensajería no va a transportar 50 millones de euros, por ejemplo, o 100 millones de euros, o 20 millones de euros. Eso lo hace Loomis, pero claro, Loomis tampoco va a transportar 2.000 euros. ¿Vale? Sería carísimo utilizar blindados, transporte aéreo de seguro, todo eso sería una barbaridad para esos valores. Pero toda esta estructura está para utilizarla a todo esto. Tenemos depósito de todo lo que se os ocurra. No solo joyería, como digo, sino, por ejemplo, oposiciones. Cuando se producen las oposiciones de jueces, el MIR, de médicos, etcétera, eso lo tiene Loomis. Lo recoge la imprenta de seguridad, lo tiene y se reparte a las facultades. Documentación de grandes empresas, de bancos. Cualquier cosa que tenga valor se recoge con un blindado, se tiene ahí y se transporta. ¿Ok? Y eso es a lo que nos dedicamos. Y ahora, entre todas las cosas que nos dedicamos, ya pasamos, bueno, pasa al siguiente. Vamos a ir al área de transporte nacional con los temas de consultas de fiscalidad, que la experta es Macarena y os va a contar ese área de soporte de fiscalidad. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Pasas? Bueno, muchas gracias. Como ha dicho Alberto, es un área un poco dura el tema de impuestos, pero vamos a hacerlo un poquito rápido y liviano dentro de lo que es. Dentro del comercio internacional, bueno, tú puedes ser exportador o importador, depende de tu área, pero al final si entras en comercio internacional tienes que importar. ¿Por qué va a importar tu empresa? ¿Qué necesidades puede tener tu empresa para importar?
Pues porque no hay productos, porque quieres productos diferentes, porque quieres productos a otros precios. En el caso de la relojería intuimos el tema de las materias primas. Es un tema recurrente porque al final en España no hay minas de gemas preciosas y hay una o dos de metales preciosos. Podemos importar. La importación es un ataque directo, un impacto sobre la tesorería, sobre el fondo de maniobra. Importar es invertir en stock y tienes que tener el margen para hacerlo, porque es un gasto importante. Es un gasto del precio del producto, al que tienes que sumar el transporte y al que vienen los impuestos. El mundo de la joyería y la relojería es un artículo de lujo y el artículo de lujo está grabado con el 21% y el 21% de un artículo de lujo no es lo mismo que cuando estás importando otro tipo de materia prima. ¿Podemos importar? Pues tenemos la necesidad de importar por materia prima, porque queremos una colección concreta, porque queremos vincularnos a una marca, queremos traernos los relojes de Gencon. La pregunta es sí, la respuesta es sí, tenemos la necesidad. ¿Podemos hacerle frente al coste que tenemos? ¿Nuestro margen de maniobra nos permite hacer este esfuerzo económico? Sí, vamos a hacerlo. ¿Tenemos un buen proveedor que nos garantiza que vamos a hacer la importación en condiciones y lo queremos hacer y funciona todo perfectamente? Importemos, ¿no? Sobre el papel, todo cabe. Todo dice que sí, vamos a importar. ¿Qué es lo que pasa en la importación? Pues hemos decidido importar. El valor, por lo general, viene en aéreo porque es un bien que tiene que estar el mínimo tiempo posible en un transporte porque al final, como hemos dicho, es una inversión importante. Mientras menos tiempo esté en manos de terceros, mejor. Entonces, desde que recogemos en el país, ponte que aquí sea Hong Kong, pasamos la aduana de exportación, hacemos todo el transporte, nosotros lo recomendamos en aéreo, pero puede ser en el que queráis, llegamos a la parte de la aduana española. ¿Qué pasa en la aduana española? Que desde aquí hayáis pactado lo que hayáis pactado con vuestro proveedor, desde aquí vosotros tenéis la responsabilidad jurídica de costes y de absolutamente todo. ¿Eso qué significa? Significa las aduanas y significa Hacienda y significa los impuestos. Y esto no os lo va a quitar nadie, porque a vosotros no podéis traer absolutamente nada que no le hayáis dicho a Hacienda, voy a traer esto. Con lo cual Hacienda en ese momento, a partir de ahí, os hace responsable. Si sabéis algo de comercio internacional y utilizáis un Incoterm ex-Word, no, yo compro ex-Word, yo lo compro en casa. Sí, tú lo compras en casa, pero los impuestos también los pagas en casa. Da igual cómo hayas hecho el pacto. Y el otro punto que tenéis en ese mismo enclave, justo antes de pasar la aduana, es que cuando llega la mercancía, vía aérea, vía marítima, es que me da igual el transporte que utilicéis, tenéis que llegar a la Cámara de Valores de la empresa del transporte que hayáis utilizado, pasar por la aduana y aquí empieza un recorrido para llegar al tema de la parte de impuestos y aranceles. En este recorrido, todos los numeritos que habéis hecho de costes, de compra, de transporte, de impuestos, van a cambiar. Porque como tengáis el más mínimo problema, aquí es donde se va a incrementar todo el coste. Y el coste va a ir directamente a los impuestos, porque el IVA, la base imponible del IVA, se calcula sobre todo el gasto que has tenido en traer la mercancía. Tú pagas el arancel y el arancel se suma a la base imponible del IVA. Es una doble imposición, sí, pero es así. Lo regula Europa y es así. Entonces habéis cumplido todo el proceso y llegamos ya a la parte de impuestos. No podéis sacar la mercancía bajo ningún concepto del depósito donde esté, del ADT del aeropuerto, del marítimo, me da igual donde lo tengáis, sin haber pagado los impuestos. Eso es obligatorio. No nos van a dar una cosa que se llama levante para poder literalmente levantar la mercancía y llevarosla a casa. Con lo cual aquí tenéis mínimo un 21%. En joyería sumadle un 4% y en relojería es distinto, va por unidad. Entonces, Loomis, que es una empresa, como os ha explicado, de transporte de valores, que hemos hecho muchos años efectivo y ahora nos estamos abriendo por la necesidad que hay a otro tipo de mercancía de valor, tenemos depósito de aduana en otras partes del mundo, pero desde julio hemos abierto un depósito de aduana en nuestra Cámara Acorazada de Barcelona. Volvemos a esta diapositiva. ¿Os acordáis dónde teníamos la responsabilidad? Bueno, pues con el depósito de aduanas lo que hacéis es trasladar esa responsabilidad a Loomis. Lo dejáis todo del aeropuerto, directamente se queda en el depósito de aduanas de Loomis. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este proceso que hay que pasarlo no se pasa
vais directamente desde donde entréis, vía aérea, vía marítima, vía carretera, directamente entra al depósito de aduanas. Y nosotros le decimos a aduanas, tenemos esta mercancía aquí, hasta que vosotros no queráis, no se hace el despacho de importación. No se pagan impuestos, no se deja absolutamente nada. Mientras tanto, toda la mercancía que hayáis comprado se queda suspendida en un depósito el tiempo que necesitáis vosotros. ¿Qué pasa con esto? No se paga impuestos. Está suspendida. Está en un régimen de suspensión de impuestos. Hacienda lo sabe, vosotros lo sabéis y cuando tengáis la necesidad vamos a ver qué podemos hacer con la mercancía. Entonces, un depósito de dinero, para que le quede a todo el mundo claro que esto no es ilegal y está definido, es un almacén donde puedes custodiar la mercancía importada sin límite de tiempo, suspendido del pago de impuestos hasta definir su destino final, ya sea fuera o dentro del país en el que se encuentra la mercadería. Esto es muy importante, ¿eh? Ahora vamos a ir poco a poco desgranándolo. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, ya hemos hablado de algunas de las ventajas, ¿no? La primera es la pausa. Yo lo pauso todo. O sea, el tiempo de las formalidades aduaneras queda en stand-by. En el caso de que haga el despacho, se hará en nuestras instalaciones. Ya no corre los gastos de almacenaje de los aeropuertos. Se queda en suspensión de gravámenes. Se queda parado hasta que decidamos qué vamos a hacer con la mercancía. Por tiempo indefinido, no tenemos 90 días como pasan los ADTs, el tiempo que nosotros estimemos oportunos. Mejora la política de compra de la empresa. Yo sé que en joyería es distinto porque no os compensa tener mucho tiempo parado el stock en un sitio, pero es verdad que si tenéis una oportunidad de compra y podéis, porque tenéis esa capacidad financiera, pues ahora esta mañana decía Neil Cohen y Sebastián, que está ahí, que habían bajado los diamantes un 15%, oye, pues igual es momento, si tenéis capacidad financiera, de comprar stock y dejarlo parado ahí para ver luego qué hacéis, porque luego igual lo revendéis, es que no tenéis por qué quedároslo si no lo queréis. Por eso el tema de mejorar las políticas de compra. Se mantiene todo en una cámara acorazada, porque primero tenemos que tener la vigilancia de aduana y luego aparte es que el Loomis el depósito lo ha acondicionado dentro de la cámara acorazada. Y todo el stock que tenéis normalmente de la compra lo dejáis dentro de una cámara acorazada que el Loomis asegura al 100%. La parte de la póliza de seguro de vuestro stock que esté en la cámara acorazada de Loomis la podéis descargar. No tenéis por qué asimilar esa parte, que el seguro al final también es una parte. ¿Cómo se mete el depósito de aduanas? Pues la mercancía llega a España a través de un ADT, viene de un tercer país, entra por, pues como hemos comentado, varios tipos de transportes, el que sea, o viene de otro depósito de aduanas. La cuestión es que la mercancía ha salido de un país y no está introducida en otro, va a venir al depósito. ¿Y qué podemos hacer dentro de un depósito? Podemos hacer manipulaciones usuales, retiradas totales y parciales, venta dentro del propio depósito o venta al por menor. ¿Esto qué significa? Pues que me ha llegado un palé de relojes, como estaban comentando antes, y yo resulta que del palé de relojes yo no sé cómo va a funcionar. Entonces yo con mi proveedor hago un negocio y digo, bueno, pues yo te pago el 50%, voy a ver cómo funciona esto, la mitad del palé lo despacho, hago el despacho de importación, la otra parte la dejo en el depósito, me lo llevo a mi tienda, veo cómo funciona. ¿Funciona? Retiro lo que falta. ¿No funciona? Habláis con el proveedor y le decís, oye, mira, yo lo siento, pero es que este tipo de reloj, este mercado no arranca y lo vamos a devolver. Se devuelve sin haber pagado el 21% de IVA, sin haber pagado aranceles, sin haber pagado absolutamente nada. Al final es un instrumento financiero. Se puede vender dentro del depósito, pues como hemos comentado antes con el tema de los diamantes. Resulta que has comprado porque tenías esa capacidad, porque ha bajado mucho el valor del diamante, ha subido, quieres vender, pero no tienes mercado en España, o si lo tienes, puedes vender dentro del mismo depósito sin importar a una empresa, puedes vender a tu antiguo proveedor, decirle, oye, los diamantes que te compré no me interesan, ¿me los compras? Sí, los compra directamente en el depósito, los puedes reexportar. Tienes varias fórmulas para trabajar esa mercancía que tienes dentro. Es pensar un poco más allá de lo que puedes hacer con la mercancía. Para sacarla, pues ya hemos comentado. Despacho a consumo, este es el que importo. Me lo quedo en España, me lo traigo, pago mi arancel, pago mi IVA y lo vendo. Despacho a libre práctica, me lo quedo
pero no me lo voy a quedar aquí porque no me interesa, porque yo no tengo nada aquí a ningún comprador, pero resulta que en Alemania sí que hay alguien que le interesa. Yo pago mis aranceles aquí, va directamente a Alemania y en Alemania paga el IVA que corresponda. No sé si es un 15 o un 16, pero el alemán va a pagar el IVA que le... 19, gracias. Pues el alemán va a pagar el 19%. ¿Por qué va a tener que pagar el 21% si en su país es otro IVA? Se puede exportar o reexportar, que es lo que hemos dicho antes, no se liquida, tal cual ha venido, está el tiempo que haga falta en el depósito, se recompra, se manda a un tercer país, se va para el tercer país. Se traslada a otro ADT, se traslada a otro depósito de aduanas. En Córdoba hay me enteré el otro día, que en Córdoba hay un depósito de aduanas en un laboratorio de contraste. Oye, pues es que yo lo quiero llevar allí para que me lo analicen y luego volver a devolverlo a Loomis. Se manda a Córdoba, se queda en Córdoba, se analiza, se vuelve al depósito de Barcelona o se queda allí porque os interesa, lo que sea. No se liquidan impuestos. Y luego la parte de perfeccionamiento activo-pasivo, que es una actividad un poco más compleja. Si alguno está interesado, que me haga preguntas directamente, porque si no nos vamos a enrollar mucho y es sesudo este tema. Entonces, bueno, conclusiones y preguntas. Al final, lo que tiene que dar claro es que importar es muy bonito, pero va directamente sobre el fondo de maniobra de la empresa. Hay que tener un fondo de maniobra importante porque de lo que calculéis, de lo que os hagan los números, sumad un 10% mínimo más, porque siempre es más. El importador, y solo el importador, es quien paga los impuestos. Si vosotros tenéis la habilidad de que una colección gusta mucho y tenéis a los clientes, oye, ¿por qué vais a importar antes de tiempo? Si podéis venderla antes, importarla y pagad cuando realmente haga falta. Os sacáis las muestras, que vuestros clientes finales lo vean y si están interesados ya, que hagan la compra definitiva. Incluso podrían importarlos ellos si vosotros no tenéis ni siquiera que hacer la importación. Y luego lo último, lo que os he dicho desde el principio, estamos hablando de un instrumento financiero. Esto es una fórmula para, de cara a los impuestos, cuando entra un producto en el territorio nacional, no tengamos que hacerle frente al 21% de lo que traigamos, que al final el valor es una cantidad importante. Entonces, bueno, nada, desde Loomis tenemos una relación persona a persona. Sentiros libres de si tenéis alguna pregunta que hacernos o cualquier cuestión. Estamos aquí ahora y si no, pues nos podéis llamar, mandarnos un email, lo que necesitéis. Encantados. Ha sido ligero, ¿no? Se ha quedado Salvador ahí. Perfecto. Estamos cerrando todavía la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, Macarena. No sé si tenéis alguna pregunta, si os surge alguna duda, pero bueno, ya sabéis también que igual Loomis es colaborador de Diario Joya y cualquier cosa que podáis necesitar, aquí nos tenéis a vuestra disposición. Gracias, Alberto. Gracias a Macarena. vosotros. Gracias. Gracias.